En esta ocasión vamos a estudiar un tema que hemos titulado Ecos de Eternidad. Eclesiastés 3, versículo 11. Vamos a darle lectura. Dice lo siguiente: y Dios, dice, hizo todo hermoso a su tiempo y puso el anhelo de eternidad en el corazón del hombre, aunque él no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Muy bien, no pierdan este texto, va a ser la, la clave de nuestra reflexión de esta ocasión. Saben que, bueno, yo creo que para todos es conocido y que todos nos hemos dado cuenta que últimamente nos hemos visto bombardeados de mensajes, de información, de imágenes relacionadas a los muertos, ¿sí o no? Lo vemos por todos lados, si salen ustedes a la calle, si encienden la televisión, si miran por ahí su teléfono, por todos lados estamos viendo eh, mensajes alusivos al Día de Muertos. Y bueno, eh, saben que como seres humanos, eh, nosotros tenemos una inclinación o una tendencia muy marcada, ¿no? Creo que todos lo, nos hemos enfrentado a esto. Eh, Hay una expresión que sin duda alguna vez hemos escuchado, hemos dicho, que morir es parte de la vida. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho, yo creo que en algún lugar, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos mencionado esta frase. Morir es parte de la vida. No sé qué tan de acuerdo estén ustedes con esta frase. Eh, Creo que, bueno, depende del contexto, ¿no? En el que la mencionemos, pero podemos decir si esa es nuestra realidad, pues sí, ¿no? O sea, es como a lo que nos enfrentamos todo, lo único que tenemos seguro, ¿no? Los seres humanos desde el momento en que nacemos, la muerte. Sin embargo, si lo vemos en el sentido espiritual, lo que Dios nos dice en su palabra, nos daremos cuenta de que la muerte no formaba parte del plan de Dios. O sea, no, Dios no nos creó y dijo, bueno, un día, aquí están los seres humanos, un día van a morir. ¿Sí? Ese era el plan de Dios, ¿no? Ese no era el plan de Dios. Nosotros leemos lo que nos dice en la Biblia. No era algo que Dios quería para el ser humano. Entonces, aunque nosotros sabemos, como dice también la Biblia, dice que los vivos saben que han de morir, o sea, estamos súper seguros de eso, ¿no? Que un día ya no vamos a estar aquí. A pesar de eso, y que podríamos decir que estamos acostumbrados a enfrentar la muerte, eh, a pesar de ese conocimiento que tenemos, de esa certeza de la muerte, que sabemos que todo termina un día, aún así nos resistimos, ¿sí o no? A la muerte. Nos resistimos a morir, ¿sí? Hacemos lo posible eh, para que eso se aplace. Eh, Hacemos, por ejemplo, la ciencia trabaja mucho en eso, ¿no? En tratar de acabar con la muerte o aplazarla de alguna u otra manera. Y cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, ¿qué pasa? Renegamos, nos entristecemos, lloramos, ¿sí? Nos negamos, ¿no? A esa realidad, a pesar de, como decimos, es algo que sabemos que tarde o temprano llega. Eh, ¿Por qué será que nos sucede eso? ¿Sí? Por ejemplo, en cualquier otra situación a la que estamos acostumbrados a enfrentar, no nos comportamos así, como lo hacemos con la muerte. Y esto nos indica que, precisamente como decíamos, no es algo normal, aunque existe esta frase, ¿no? Que decimos, morir es parte de él.
de la vida. Pues, es una frase, ¿no? Que tenemos, pero como una certeza, ¿no? Pero a la vez hay algo dentro de nosotros que nos dice que eso no es normal, que no está bien, ¿sí? Que debe haber otra forma, que debe haber algo más, ¿sí? Que lo que tenemos aquí. Y saben que ah, desde, desde que el pecado entró en el mundo, por ahí hace una frase que aparece en Génesis capítulo 3, ustedes recuerdan, una frase de Satanás que le dijo a Eva, le dijo, no que no vas a morir, no morirás, cuando tuvieron aquella plática. Y es algo que podríamos decir, bueno, quedó ahí entre ellos, ¿no? Esa expresión, esa plática, no morirás. Pero es algo que ha hecho este efecto y ha dejado huella en cada ser humano, ¿sí? Desde a través de toda la historia. O sea, hay algo que nos dice que hay vida después de la muerte, como una manera eh, de consolarnos, ¿no? De pensar que a pesar de que ya no están físicamente nuestros seres queridos, eh, pues están en algún lugar, ¿sí? Disfrutando eh, en la eternidad, en el cielo, bueno, hay muchas ideas, muchas creencias que a través de toda la historia se han venido presentando hasta la fecha, ¿verdad? Y por eso en estas fechas vemos muchos mensajes alusivos a este tema, a lo que es la muerte. Por ejemplo, en Mesopotamia, ya en la antigüedad, eh, saben que existía un ritual, una práctica, que a lo mejor se les va a hacer conocida. A esto se le llamaba Kispum. Era una especie de festividad también, o sea, un ritual, una fiesta. Esta palabra significa compartir, Kispum. ¿De qué se trataba esta festividad? Bueno, se trataba de depositar, dice, alimentos y algunos otros objetos eh, relacionados con la persona que había muerto en las tumbas, ¿sí? Además, dice que se celebraba un banquete especial. Eh, ¿Les suena eso? Llevar comida a las tumbas y hacer una especie ahí de banquete. Bueno, no es algo, ¿cómo se puede decir? Es esta costumbre, yo creo que todos la hemos visto, a lo mejor alguna vez la llegamos a practicar también. Eh, no es algo de los mexicanos, como a veces pensamos, y a veces presumimos mucho, ¿no? Nuestras culturas, nuestras tradiciones. No, miren desde dónde viene esto, ¿sí? Al menos de lo que se tiene registro, de lo que se ha encontrado por ahí la arqueología, desde aquellos tiempos, por ejemplo, han encontrado este tipo como lo que se ve aquí en la imagen, en las tumbas por ejemplo, en la ciudad de Ur, donde vivía Abraham. Entonces, es una práctica que tiene, o sea, casi toda la historia de la humanidad, ¿sí? No es algo de los mexicanos, ¿no? Eh, entonces, esto se hacía porque se tenía la idea de que los muertos, o sea, no estaban muertos, o sea, seguían vivos, iban a otro lugar, ¿sí? A otra dimensión, a otro mundo, eh, y necesitaban, ellos, bueno, acostumbraban llevarles alimentos y algunos objetos para que pues fuera una travesía más agradable para ellos, ¿sí? Con sus objetos a lo mejor más valiosos o cosas a las que ellos les habían dado valor en vida y alimentos, pues de preferencia que les gustaran, ¿no? A ellos. Así que podemos ver que no es algo nuevo ni es algo nuestro tampoco, o sea, es algo que hemos arrastrado, ¿no? A través de toda la historia. Y tan es así que esta costumbre, les digo que a veces la presumimos, ¿no? De ser muy, muy nuestra, es algo que existe en todo el mundo.
prácticamente. ¿Sí? Este nombre, les digo, de compartir, bueno, se hace alusión a compartir un momento, una celebración especial, los alimentos con sus seres queridos que ya no estaban. ¿Sale? Y miren, este tipo de celebraciones, que les digo que existen en todo el mundo, se llevan a cabo los mismos días en todo el mundo, ¿sí? Desde el 31 de octubre hasta el día 2 de noviembre. O sea, todo esta, ¿cómo podemos decir? Todo este movimiento, esta algarabía que hay en torno a esto, aquí en nuestro país, eh, sucede prácticamente en todo el mundo, o si no, lo sabíamos. Por ejemplo, miren, en Costa Rica se tiene el Día de la Mascarada, así le llaman, Día de la Mascarada, el 31 de octubre. Esto se celebra aquí en un país vecino casi de nosotros. Tenemos a la festividad de Gai Yatra en Nepal, es lo mismo, ¿sí? Las mismas fechas. El Festival de Obon en Japón, Haladag Helgons en Suecia, Pet Gede en Haití, Aguru Odo en Nigeria, Pau por Deus en Portugal. Tenemos también por aquí Teng Chie en China, Oñisanti en Italia, Chuseok en Corea, Halloween aquí también en el país vecino y en el Reino Unido, Mahalaya en la India, Heiligen en Alemania, Día de Muertos en México y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto está en todo el mundo. Sí, si no teníamos o si no sabíamos este dato y creíamos que esto era nada más de nuestra cultura, esto existe en todo el mundo y esto nos debe hacer pensar también. Porque a lo mejor te dices, bueno, nuestra celebración a lo mejor puedes decir, pues viene de los españoles. Y bueno, esto se regó por aquí en toda Latinoamérica. Bueno, sí hay algo de eso. Pero nuestra cultura no tiene nada que ver, por ejemplo, con los chinos, o sí, o con los hindúes, o con Corea, o con Portugal, no sé. Y en todos lados existe. Entonces, si fijan, son culturas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde se imaginan? Bueno, todo esto viene desde nuestros orígenes casi. Ahorita mencionábamos por ahí una frase que mencionó el enemigo de Dios y dijo, o sea, nos convenció de que realmente que no morimos. ¿Sí? Eh, Miren, por ejemplo, estas fechas que mencionamos ahorita, vienen por ahí al menos de lo que se tiene también registro, de lo que se conoce, de una festividad de nombre, lo que se llamaba Samhain, de un pueblo celta, que para ellos era una de las fiestas más importantes del año, ¿sí? Porque era un cambio, ¿no? En ¿cómo podemos decir? En las estaciones, o sea, comenzaban por ahí la época más oscura del año, así le llamaban, el comienzo del otoño, o sea, el término del verano, comienzo del otoño. Y esto, según lo que ellos decían o lo que creían, esto sucedía la noche del 31 de octubre y duraba, dice, unos 3 días. 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre. ¿Vale? Por eso en todos lados vemos esto, o sea, en todo el mundo, ¿sí? Nos vemos, les digo, como bombardeados de toda esta información. Así que por eso se celebra en estas fechas. Posteriormente, la iglesia, ustedes recuerdan cómo hizo una fusión, ¿no? De creencias por allá en, este, por allá en los años 300 o a mediados del año 300, cuando Constantino eh, se hace cristiano, entre comillas,
Y con él con buenas intenciones, también podríamos decir, o sea, políticamente eran buenas intenciones, ¿no? Para mantener al imperio en, en orden ante, bueno, la cantidad de creencias que había, ¿no? En todo el imperio. Como él se hace cristiano, dice, bueno, pues vamos a imponer el cristianismo en todo el imperio, pero obviamente mucha gente no estaba de acuerdo, ¿no? Y empezaron a haber un montón de problemas, de violencia, de enfrentamientos por cuestiones religiosas, hasta que dijeron, bueno, vamos a ponerle un alto a esto, ¿no? Lo que se hizo fue, pues, decíamos ahorita, o sea, una fusión, ¿no? De lo que era el cristianismo, este, o lo que es el cristianismo, con las religiones paganas, ¿sí? Y esta fiesta, por ejemplo, de los pueblos celtas, se le empezó a llamar la fiesta de todos los santos, o el día de todos los santos, ¿sí? Y ahora pues tiene otro, como que otro sentido, ¿no? Así aparentemente, pero es esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba en esos días, ¿sí? Según este pueblo. Bueno, dice aquí que representaba para ellos el nuevo año celta. Ahí comenzaba el año para ellos. Y en esta época dice, el mundo de los dioses, fíjense lo que dice aquí, se hacía visible a la humanidad. Los dioses, dice, se materializaban, se dejaban ver entre nosotros, entre los seres humanos, a lo que ellos les llamaban dioses, ¿sí? Que sabemos que no eran dioses. Sabes que eran eh, demonios, ¿no? Y dice aquí, estos dioses les jugaban malas pasadas a sus adoradores mortales. Les hacían por ahí, ahora sí que diabluras, ¿no? Dice aquí, es decir, sucedían cosas sobrenaturales esos días. Entonces ellos hacían ofrendas, ellos hacían ciertos rituales por ahí para protegerse de esos malos espíritus. Y bueno, de ahí viene la costumbre, por ejemplo, de Halloween y de disfrazarse. Esos disfraces eran como para espantar a los espantos, como quien dice. Y bueno, eh, son cosas que pues generalmente no sabemos, ¿no? O sea, escuchamos, nos agradan a veces las costumbres, ¿no? Y también le entramos. Eh, Saben que alguien por ahí preguntaba, o sea, alguna vez nosotros nos hemos preguntado eh, qué qué tan bueno es, por ejemplo, para un cristiano participar en este tipo de cosas que vemos en estas fechas. Eh, no sé qué pensarían ustedes. Por ahí, escuchando una entrevista, eh, le preguntaban a una persona, a esta chica que ven ustedes por aquí en pantalla, Julie López. Ella tuvo ¿cómo podemos decir? La mala experiencia de haber sido bruja, ¿sí? Y obviamente, bueno, Dios la sacó, ¿no? De esa situación, pero le preguntaban por ahí en una entrevista qué tan bueno es, o qué tan, ¿cómo podemos decir? Inocente, o qué tan eh, recomendable, o qué podría pasar, por ejemplo, o sea, o qué tiene de malo, también diríamos, si un cristiano participa de todo esto, porque de alguna otra manera lo hacemos a veces, ¿sí o no? De repente, le piden por ahí a tu hijo que se disfrace para el festival, en la escuela, y ahí estás, ¿no? Haciéndole su disfraz. De repente, por ejemplo, los niños no les gusta salir por ahí a pedir dulces. De repente, alguien nos invita por ahí al panteón a llevar una ofrenda, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que engloban, ¿no? Estas festividades. Pasan películas en la televisión, etcétera. Eh,
¿qué de malo tiene? Podríamos decir. Por ejemplo, como cristianos decimos, bueno, pues yo no creo en esas cosas, ¿no? Así que no tiene nada de malo. Y le preguntaban a esta chica eh, qué tenía de malo eso, y para un cristiano. Y digo, pues para la demás gente, ¿no? Pues es algo, es una tradición, es algo, una fiesta, ¿no? Y mencionaba ella que, bueno, en su experiencia, dice, en estas fechas, dice, a partir del 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, dice ya, sí suceden cosas en el mundo espiritual. Entonces, aquellas cosas que platicaban o que en lo que está basada estas fiestas, o más bien o las fechas, ¿no? Las que se utilizan, lo que decían, por ejemplo, los pueblos celtas, es algo real, ¿sí? O sea, sí pasaba algo, pasa cosas, ¿no? En estas fechas. Ellos decían que, dice, el mundo espiritual se hace visible. Eh, y ella cuenta que, por ejemplo, en el mundo de la brujería, los brujos, la gente que se dedica a esto, realizan rituales especiales también para protegerse de, de los demonios. ¿Sí? Si se fijan, no, ellos no hablan nada en relación a tus seres queridos que ya no están. Por ejemplo, los celtas hablaban de dioses, ¿no? Los brujos saben que hay algo, hay ¿cómo les diré? Una actividad, pues, sobrenatural, ¿sí? De los demonios. Y no, ellos no dicen, ah, pues es mi abuelito, mi hermano, el que falleció, etcétera. No, ellos hablan de los demonios, ¿sí? Pero la gente en general, o sea, los mortales, como decimos, todo lo relacionamos con los seres queridos que ya no están. Se digan cómo la gente que se dedica a estas cosas tiene otra visión, ¿no? De lo que sucede y nosotros bien felices, ¿no? Y festejamos y hacemos cenas especiales y nos disfrazamos y ahí andamos, ¿no? De alguna u otra forma involucrados. Ahora, ella decía lo siguiente, cuando le preguntan acerca de este asunto, eh, dice, bueno, si los brujos entienden, o sea, saben de qué se trata todo esto, y se incluso hacen ceremonias especiales, rituales especiales para protegerse de los demonios. Dice, ¿por qué los cristianos celebramos? O celebraríamos, o me disfrazaría, o voy a la fiesta, o hago esto, lo otro. ¿Por qué? Y decía algo así muy interesante. Dice, generalmente cuando tú vas a la iglesia, ¿no? Y alguien te habla de esto y te dice, ¿sabes qué es que eso es malo? Lo vemos como algo, pues como una restricción o algo que, ay, ¿por qué no? ¿Por qué tan estrictos, no? ¿Qué tiene de malo? Eh, pero mencionaba ella, dice, no, no es cuestión de legalismo, ¿no? De ser muy, muy fariseos, como dice, sino que son cosas, dice, reales que a veces ignoramos, dice, lo que la iglesia debería de hacer es no nada más prohibir o decir es malo o no le gusta a Dios, porque a veces es lo único las únicas respuestas que tenemos, ¿no? Dice, la iglesia debería de educar, de enseñar en relación a estos temas, que a veces tampoco conocemos, entonces la única respuesta que tenemos es que no le gusta a Dios. Y eso no es suficiente. A lo mejor para ti sí, para ti como cristiano, pero a veces ni para los cristianos, ¿no? Mucho menos para alguien que no es religioso, o sea, no conoce de Dios. Así que esta frase me pareció interesante y dice ella, si los brujos entienden, dice, ¿por qué un cristiano no? ¿Por qué no le damos la seriedad que tienen estos temas? Eh, Así que es algo en lo cual debemos de pensar en todos este, en estos días, ¿no? Especialmente que nos vemos, les digo, de alguna u otra forma,
pues involucrados, ¿no? O invadidos por doquier, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado. Dice por ahí este doctor, Jacques Todt-Kahn, él es especialista en la Biblia. eh, Dice que él menciona que el hecho de que tengas, dice aquí, el deseo de algo es un indicativo de que esa cosa existe. Dice, aunque nunca la hayas tenido. Y ahorita mencionábamos que todos los seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? A resistirnos a la muerte. Y cuando la enfrentamos, decimos, bueno, o cuando, por ejemplo, muere un ser querido, ¿qué decimos? Por ahí anda. Y ya está en el cielo, ¿sí o no? Porque es una forma que tenemos de mitigar ese dolor, ¿sí? El hecho de pensar que, pues que mi amigo, que mi papá, que mi abuelito están bien, ¿sí? Que están con vida, que todavía nos ven, nos cuidan, nos visitan, etcétera. Eh, Ahora, este deseo, ¿sí? Que tenemos de postergar nuestra vida, o sea, más bien de aplazar la muerte o de eliminarla, ¿no? Dice aquí, con esta frase, dice, tiene algo de que, o sea, hay algo de cierto en eso, ¿sí? O sea, al menos en nuestra, ¿cómo podríamos decir? En nuestro, muy dentro de nosotros, ¿no? O sea, esa necesidad que tenemos de, de pensar en que hay algo más, ¿sí? ¿Tiene algo de cierto? Sí. O sea, si vamos a la palabra de Dios, veremos que es cierto. Y ahorita vamos a mencionar algo. El problema es que esa necesidad que nosotros tenemos o ese anhelo de ser eternos, lo ha explotado muy bien el enemigo de Dios, ¿sí? Y esa expresión que decimos ahorita que surgió por allá en el Edén, de sus labios, ha quedado muy grabada, ¿no? A nosotros. Y decimos, pues que por ahí andan nuestros seres queridos, no morimos realmente. Y de eso, les digo, nos bombardean por todos lados, ¿no? Y no necesariamente en estas fechas. O sea, si tú ves una película, si ves una caricatura, si ves un libro, si lees un libro, perdón, si escuchas una canción, o sea, por todos lados existe esa idea de que no morimos, ¿sí o no? Así que lo que menciona por aquí este doctor es interesante. Dice, el hecho de que tengamos un anhelo, un deseo de algo, dice, quiere decir que esa cosa realmente existe, aunque nunca lo hayamos tenido. Nadie de nosotros es eterno, no hemos sido eternos, más que Adán y Eva en algún momento fueron, este, pero perdieron, ¿no? Ese regalo. Eh, Dice, eso indica que existe realmente. Así como muchas veces nosotros deseamos, por ejemplo, no sé, la felicidad, que a lo mejor nunca hemos sido felices, pero la deseamos, ¿sí o no? Nunca la hemos tenido, pero sabemos que existe eso. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, puedo ser feliz, ¿sí o no? Entonces, con esta cuestión de este anhelo que tenemos de ser eternos, aunque nunca hemos conocido a nadie que sea eterno, por ejemplo, aquí en la Tierra, ningún ser humano lo es, hay algo dentro de nosotros que nos hace resistirnos, ¿no? A la cuestión de la muerte. Y aquí es donde nosotros tenemos que, ¿cómo se podría decir? Hacer un alto, porque esto nos pasa a todos, ¿sí? O sea, no es nada más de que, esto les pasa a los que no creen en Dios, ¿no? O sea, todos tenemos esto, ¿sí? Eh, la cuestión es cómo voy a enfrentar ese anhelo que tengo, ¿no? De eternidad, cómo lo voy a manejar o hacia dónde voy a caminar en cuanto a este tema. Y bueno, Satanás nos presenta una serie de opciones, de ideas que suenan bien, ¿sí o no? O sea, si lo pensamos y lo analizamos así fríamente, suena bien, ¿no? El hecho de decir, pues, ahí andas, ¿sí? O reencarnas, o estás en el cielo. O sea, son cosas que de alguna u otra manera nos consuelan, nos confortan, nos suenan bien, ¿sí?
pero todas estas ideas, pues, contrastan completamente con lo que Dios nos dice. Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios nos dice también, no nada más escuchar que otro tipo de ideas. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Eh, ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, en Eclesiastés 3:11, que fue la cita que leímos al principio, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo fue perfecto cuando Dios lo creó. Y dice que puso en nosotros, en nuestro corazón, dice, puso eternidad o un anhelo de eternidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando fuimos creados, la muerte no estaba, ¿qué? Estaba en planes, no era el deseo de Dios. Que podemos decir, bueno, y si Dios no quería que muriéramos, ¿por qué morimos entonces? No era el plan de Dios, no somos la historia, ¿no? Pero dice aquí que es algo que a veces no alcanzamos nosotros a comprender realmente. Dice esa obra de Dios, de cómo fuimos creados. Y cuando vamos al Génesis, vemos algo muy, muy interesante cuando vamos a nuestros orígenes. Eh, También, bueno, la palabra de Dios nos dice algo muy diferente a lo que generalmente nos dice la ciencia. Sí, bueno, nos tiene un relato muy diferente a lo que escuchamos en la escuela, lo que vemos en los libros, en documentales, etcétera. Dice por ahí en Génesis 2:7 que Dios nos formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y con su poder, dice, pues nos dio vida. Pero la materia prima, ¿cuál fue para crearnos? Dice, fue el polvo de la tierra. Y saben que el polvo, al menos en la literatura hebrea, este, esta palabra es como que podemos decirlo lo más bajo que existe, el polvo, ¿sí? En cuanto a valor. Y realmente si nosotros lo analizamos y vemos de qué estamos hechos, ¿sí? De qué materiales estamos hechos, nos daremos cuenta de que no valemos prácticamente nada. Es en cuanto a nuestros componentes físicos, químicos, ¿sí? No valemos prácticamente nada. Y hay algo todavía mejor que nos dice ahí en Génesis, porque hasta ahí uno puede decir, "Uy, pues, están rebajando, ¿no? Muy feo aquí". En Génesis 1:27 dice que fuimos hechos, sí, del polvo, pero fuimos hechos, ¿cómo dice? A imagen y semejanza de Dios. Y esto es algo que se ve muy contrastante, ¿no? El hecho de ser polvo, o sea, no ser nada prácticamente, y a la vez ser la imagen de quién? De Dios, del Creador. Algo que, como dice aquí en Eclesiastés, a lo mejor no alcanzamos a comprender plenamente. Entonces, como seres humanos, eh, sabemos, ¿no? Que somos valiosos, ¿no? Las personas son valiosas, pero ¿qué es lo que nos da valor a nosotros? Que estamos hechos de polvo, pues no, o sea, no vale nada el polvo, ni los materiales de los que estamos compuestos, no vale nada. ¿Qué es lo que nos da valor? Bueno, el hecho de que fuimos creados a imagen de quién? De Dios. Eh, y no nada más eso, sino que fuimos también que rescatados por Él. O sea, tenemos todavía más un valor agregado por ahí. Y ya sabemos, pues, cuál fue el precio, ¿no? del rescate. Eh, entonces, ese valor que tenemos, eh, bueno, es la forma en la que Dios nos ve, que a veces nosotros no, a pesar de que a lo mejor inconscientemente sabemos que somos valiosos, no nos valoramos lo suficiente, o sea, ni nosotros mismos ni valoramos a quién,
a los demás. ¿Sí? Por eso nuestra sociedad pues siempre está como que patas para arriba, ¿no? Por eso, o sea, no nos valoramos nosotros mismos, no valoramos a los que están a nuestro lado, pero Dios nos ve de otra forma, ¿sí? Muy, muy diferente. Eh, entonces, esta idea que nos presenta por aquí la palabra de Dios, de lo que somos realmente, o sea, no somos nada, pero a la vez somos todo. ¿Qué les parece? O sea, algo un poquito extraño, ¿no? Pero es lo que nos dice Dios, ¿no? O sea, dice, yo los creé a mi imagen, los hice con mis propias manos, y esto nos debe de, bueno, podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Al respecto. Cuando el ser humano pecó, Dios le dice algo a Adán, una frase también muy conocida, ¿no? Por todo el mundo. Dios le dice a Adán, dice, eres polvo, dice, fuiste tomado del polvo, y un día, o sea, la consecuencia de tus actos, ¿cuál va a ser? La consecuencia final, dice, vas a volver al polvo. Polvo eres, en polvo te convertirás. O sea, vas a volver a la nada. Y les digo, esta idea, pues como que no nos agrada, ¿no? Este, el hecho pues, de desaparecer de este mundo. Y hay algo, decíamos ahorita, hay un anhelo de terminar que Dios puso, ¿sí? Porque fuimos creados a su imagen, semejanza, y nuestro Dios, nuestro Creador, es un ser eterno. Así que nosotros traemos algo de eso, ¿sí? Muy dentro de nosotros. Entonces, esta idea de volver al polvo, de desaparecer, o sea, y sabemos, lo tenemos claro muy dentro de nosotros también, que no es algo que normal, que no está bien eso, ¿sí? Y nos resistimos y nos aferramos a muchas ideas que existen por ahí en nuestro mundo eh, respecto a lo que es la muerte. Y bueno, es un tema del cual hemos hablado bastante, ¿verdad? Sin embargo, miren, el hecho de pensar, porque vamos a analizarlo fríamente esto, ¿no? O sea, suena muy bien el hecho de que te mueres y te vas al cielo. Esa es la idea más popular, ¿sí o no? O en uno de los casos, este, es de que, pues, por aquí andas todavía, ¿no? Visitando a tus seres queridos, etcétera, en X lugar, ¿no? Estás en otra dimensión o no sé qué ideas hay, ¿no? Eh, suena agradable eso. Por eso, pues, ¿a quién no va a querer pensar en eso o creer en eso? Sin embargo, si nosotros, bueno, vamos a lo que nos dice la Biblia, hay algo aquí que no encaja, ¿sí? O sea, dentro de todas esas ideas que escuchamos, hay algo que no encaja. Dice Juan, capítulo 3 versículo 16, que todos conocen de memoria, creo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a quien, su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese siempre fue el plan de Dios, que tuviésemos vida eterna. O sea, todo esto que enfrentamos en nuestro mundo, la muerte, no era el plan de Dios. Por eso hay algo muy dentro de nosotros que nos dice, esto no es normal, esto no está bien. Debe haber algo más allá de esta vida. Y sí, sí lo hay. Lo que pasa es que no es como finalmente nos lo cuenta, ¿sí? Este texto nos dice que ah, nosotros estábamos perdidos, ¿sí o no? Lo que dice ahí habla de que estamos perdidos, pero dice que Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo
¿sí? Que viniera a este mundo y no vino aquí de vacaciones. Estamos viendo una imagen, ¿verdad? O sea, no vino a ver qué se siente ser humano, ¿no? Vino con el objetivo de morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros errores. Porque también dice por ahí en la palabra de Dios, en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero también nos dice que el regalo de Dios es la vida eterna, ¿sí? Ahora, lo que no encaja aquí dentro de todas estas ideas es que si yo me muero, me voy al cielo, ¿sí? O sea, todos pensamos eso como seres humanos. Se muere mi abuelito y decimos, pues ya está, ya con Dios. Eh, Independientemente de cómo haya sido la persona, ¿sí? Muy probablemente tú puedes decir de otras personas, ¿sí? Que a lo mejor no te caían muy bien, puedes decir, no, pues aquel ha de estar en el infierno, ¿no? Pero ¿qué vas a decir de tu abuelito, de tu amigo, de tu papá? Pues está en el cielo, pues era mi papá, ¿sí? Probablemente de otros sí decimos, ¿no? Que se fueron al infierno. Pero resulta que el hijo de aquella persona que tú dices que se fue al infierno cree firmemente que su papá estaba en el cielo, ¿sí o no? O aquella persona, el hijo de aquella persona dice, no, yo creo que mi papá debe estar en el infierno. No, no he escuchado jamás a nadie que diga eso o que piense eso. Todos pensamos que están donde, allá, en el cielo. La cuestión, bueno, para empezar, eso ya, este, suena extraño, ¿no? O sea, yo pienso que todos están en el cielo, pero a lo mejor si pienso de otros, decimos que aquel era bien canijo, era bien malo, debe estar en el infierno, así no pudo haber ido al cielo. Sí, pero sus seres queridos sí lo piensan, ¿sí? Por muy mala onda que haya sido, ¿no? Entonces, aquí lo que no encaja es el hecho de que no importa cómo hayas sido en esta tierra, te vas al cielo, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué sirve ser fiel a Dios? ¿De qué sirve eh, eh, guardar su ley? ¿De qué sirve que te portes bien? Si de todos modos aquel que se porta mal, y que es bien canijo, como decíamos, también se va a ir al cielo, ¿sí o no? ¿Verdad que eso no cuadra? Tú le echas ganas a las cosas espirituales, tratas de estar en los caminos de Dios, de serle fiel y todo, y el otro también se va a ir al cielo. El que no le importa a Dios, el que hace de su vida un desastre y que daña a los demás, etcétera, también se va al cielo. La pregunta aquí es, entonces, ¿a qué vino Jesús? Si todos los seres humanos al morir nos vamos al paraíso. ¿O para qué hizo Jesús esto? Porque estaba aburrido ahí en el cielo. Lo que hizo Jesús fue porque era necesario, porque la ley exigía que la muerte del pecador, porque si no estaríamos perdidos. Entonces, si todos nos vamos al cielo, entonces ¿para qué queremos un Salvador? ¿Se fijan? ¿A dónde nos lleva esta creencia? A echar a la basura lo que Jesús hizo. O sea, ¿para qué necesito un Salvador si me voy a ir al cielo de todos modos? Y si me voy a ir al cielo también, ¿por qué nos resistimos tanto a la muerte? Si ya voy a estar allá bien a gusto en la eternidad. Entonces hay muchas cosas que no encajan dentro de todas estas creencias. Y finalmente les voy a invitar a abrir sus Biblias por ahí en Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver aquí un punto más, ya para ir terminando. Eh, y esto es con lo que ojalá que nos quedemos con esta idea que vamos a presentar aquí. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Eh, bueno, y decimos ahorita, bueno,
Y entonces la muerte es el fin de todo, porque muchos también, hay unos que, bueno, decimos, bueno, nos morimos pero nos vamos al cielo, dicen. Y otros dicen, se acabó todo. ¿Qué dice Dios? Bueno, dice que hay una esperanza, ¿sí o no? Dice el texto que mencionamos ahorita en Juan 3 que todo aquel que en él crea, dice, en Jesús, en su sacrificio, en sus méritos, dice, vamos a poder gozar de vida eterna. Jamás dice, no, no se va a morir, nunca se va a morir, no, dice, va a poder gozar de vida eterna. Eh, cuando, bueno, también la palabra de Dios nos dice, por ahí, que eso será cuando Jesús que regrese. Cuando Jesús regrese, dice, los que hayan creído en él van a resucitar. No antes, o sea, esto no va a suceder antes, hasta que él regrese. Y mientras, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí vamos a estar en el polvo de la tierra. Y aquí vamos a ver algo muy interesante de Ezequiel capítulo 37. Vemos aquí una visión, ¿sí? Del profeta Ezequiel. Dice, Dios me llevó, dice, en medio de un valle, dice en el versículo 1, dice que el Espíritu Santo vino sobre él, lo llevó, dice, a un valle lleno de huesos. Algo parecido a lo que vemos aquí, ¿sí? Como un cementerio, este, lleno de huesos, dice, y me hizo pasar entre ellos. Y vi que eran, dice, muchísimos sobre el campo y estaban secos, muy secos, dice, los huesos, ya, unos ya está hechos que polvo prácticamente. Eh, dice, y me preguntó, me dijo, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Y le respondí, Señor Dios, tú lo sabes. No tenía que decir, Ezequiel. Dijo, bueno, tú lo sabes, ¿no? Y me dijo, profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Algo medio ilógico, ¿no? Y así que dice el versículo 5 así dice Dios, el Señor, a estos huesos, dice. Esto es muy interesante, miren lo que dice. Dice, yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Y pondré tendones, dice, sobre vosotros. Y dice, los llenaré de carne o de piel, dice. Os daré aliento de vida, o sea, va a formar de nuevo, dice esos cuerpos. Y aparte les va a dar que aliento de vida con su poder, dice, y van a vivir. Y entonces sabrán, dice, que yo soy el Señor. Y profeticé, dice, como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba. Y los huesos, dice, se llegaron cada uno a su hueso. Eh, Me imagino la impresión de Ezequiel al ver esto. Dice que los huesos se empezaron como a juntar unos con otros, ¿sí? Las articulaciones. ¿Qué más pasó? Dice el 8 dice, y al mirar, dice, vi tendones sobre ellos. De repente dice, estaban formando tendones. Y luego carne, dice, piel. Imagínense esa escena. Algo así medio, a lo mejor hasta parecería como película de esos de terror, ¿no? Pero es algo impresionante, ¿no? Lo que está viendo aquí Ezequiel dice, pero no había en ellos aliento. O sea, eran puro que un cuerpo nada más, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando morimos. O sea, el poder de Dios es que retirado de nosotros y simplemente somos que un cuerpo y con el tiempo nos vamos que
degradando hasta ser polvo. Bueno, aquí estamos viendo ese proceso, pero al revés, ¿sí? Vemos primero huesos casi hechos polvo, y luego huesos que se empiezan a unir, y luego dice que empieza a salir que carne, tendones, hasta que se forma, dice, un cuerpo, pero seguían que muertos. No tenían vida. Dice, y me dijo, profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile, así dice el Señor, dice, aliento de vida, ven de los cuatro vientos y da aliento a los muertos. ¿Qué les parece? Dice, para que vivan. Dice, y profeticé como se me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos, el poder de Dios, y vivieron y se pusieron en pie, dice, un enorme y un inmenso ejército. Esta, ¿cómo puedo decir? Esto que está viendo Ezequiel, lo que le fue por aquí revelado, tenía una connotación, un mensaje especial para el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿sí? En cuanto a su situación espiritual, ¿sí? Que prácticamente estaban como muertos. Y Dios dijo, bueno, yo los voy a hacer vivir nuevamente. Pero también podemos sacar aquí una gran enseñanza, ¿sí? De lo que Dios va a hacer un día, cuando Él regrese. Imagínense los cementerios de nuestro mundo, cuando Él regrese y cuando dice, por su poder, les devuelva que la vida. Dice, van a vivir un día. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Tener que la vida eterna. Pero esto es hasta que Él regrese. Y menciona aquí un gran ejército, dice, de muertos que se van a levantar, algo que nos hace pensar un poquito en aquella promesa, ¿no? De la resurrección. Y lo que está viendo aquí Ezequiel más o menos es lo que va a suceder, ¿sí? En ese día. Imagínense ese espectáculo, ¿sí? Ezequiel lo pudo ver, ¿no? Algo que les digo, probablemente nada más a lo mejor usted lo ha visto en alguna película, ¿no? De ficción. Pero Dios tiene ese poder de devolver ¿qué? La vida. Ahora, esta idea, dijimos, de la eternidad, de que hay algo más, ¿sí? Después de la muerte, ¿es algo real? Sí, es algo real porque Dios lo dice así y lo ha prometido y tenemos esa esperanza. Y a mí esta imagen que presenta Ezequiel, en lo personal me da mucha esperanza ante cualquier situación. O sea, Dios puede hacer, crear cosas de que, de la nada, del polvo, como lo vimos aquí. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación, Dios puede que transformarla. Y en relación a lo que es la muerte, Dios tiene una solución para la muerte, la tiene, ¿sí? Hay una promesa, hay una promesa. Así que ojalá que podamos vivir con esa esperanza, ¿sí? Sí existe la vida más allá de la muerte, pero no como nos lo han contado, ¿sí? No como te dicen en la película, no como te dicen en aquel libro, ¿sí? Como lo dice tal experto. Tenemos que acudir a Dios para saber qué es lo que nos dice al respecto. Él es el creador de la vida. Entonces, Él debe tener que dar respuestas. Y aquí nos las presenta, ¿sí? Y hay mucho más todavía. Esto que estamos viendo, pues, es una probadita nada más. Ojalá que podamos también tener ese interés, ¿no? De escudriñar estos temas, que podamos compartirlos también con la gente que nos rodea, porque esto es algo que a todos nos importa. ¿Sí o no? O sea, a todos nos interesa este asunto, todos nos vemos involucrados, afectados, así que hay mucho que compartir también si tú tienes este conocimiento y ojalá también que Dios nos mantenga con esa esperanza, ¿no? De volver a reunirnos con nuestros seres queridos muy pronto y si nosotros también nos toca ir al descanso,
que nos vayamos con esa esperanza de un día volvernos a encontrar nuestros seres queridos y con nuestro Dios cuando Él regrese. Que el Señor les bendiga.